Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. En esta ocasión nuestro tema, ¿eres obstinado? La obstinación, el empecinamiento, el poner frenos de pie y de mano, eso hace la vida complicada, aunque la persona que actúa de esta manera no suele darse cuenta, sino hasta que ya le resultó demasiado tarde. La obstinación no es nada aconsejable cuando se trata de querer relaciones interpersonales saludables, fructíferas. La obstinación tampoco sirve en los centros de trabajo ni en cualquier otra clase de situación en la que debemos de tratar con otras personas. La obstinación básicamente es cerrar los ojos y dar el paso quién sabe hacia dónde, porque la obstinación precisamente es una especie de actitud de ojos cerrados, no me importa ver, no quiero saber, por aquí me voy y por allí se va. Este es nuestro tema, ¿eres obstinado? En el primer libro de Samuel, capítulo 15, primera parte del verso 23, se hace una clara advertencia por parte de Dios acerca de la obstinación. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Se están comparando aquí, amigos, dos condiciones. Uno, la condición de pecado, y se le compara con la adivinación y con la rebelión. Y luego se habla de la obstinación en un segundo renglón y se le compara con los ídolos y la idolatría. Eso significa que la obstinación es una condición muy seria delante de Dios y está en esta, yo diría, muy riesgosa compañía. Pecado, adivinación, rebeldía, idolatría y en quinto lugar aparece la obstinación. Vaya compañía, significa que definitivamente, amigos, no es una cosa que merezca aplausos y que merezca admiración la persona obstinada. Pues bien, clarifiquemos a partir de este minuto qué es ser obstinado. ¿Cómo podemos nosotros dibujar la obstinación de tal manera, amigos, que podamos de verdad tener una idea, una imagen clara de cómo es la persona obstinada? Muy bien, trabajemos con esto. ¿Qué es ser obstinado? En primer lugar, es aferrarse a una actitud o posición contra toda razón o buen juicio. Lo reitero, aferrarse a una actitud, a una posición contra toda razón y contra todo buen juicio. Hay personas que para ellos el punto no es que sea razonable, que valga la pena ser tomada en cuenta una idea, no. Hay personas para las cuales el tema solo es salirse con la suya. Y su personalidad es así, es una personalidad agresiva. No, por lo general, el obstinado tiene algo de agresividad, algo de hostilidad en su actitud. Por supuesto, están los pasivos obstinados, que esos no te dicen no, esos no pleitean contigo, esos no alzan la voz, pero igual nadie les moverá de su actitud y su posición. Pero también, como dije antes, es vinculante en muchos casos con una actitud un poco agresiva, un poco hostil para con los demás. Porque la obstinación de alguna manera está en pie de guerra. La obstinación, amigos, no es una actitud, digámoslo así, una actitud serena. No, la obstinación está agitada, porque la obstinación siente que está peleando y que debe luchar y que debe defenderse todo el tiempo. Segundo concepto, ¿qué es ser obstinado? Es no admitir consejo de nadie. Los obstinados, por lo general, no admiten consejo de ninguna otra persona. Estos definitivamente
han cerrado las puertas y las ventanas a lo que tiene que ver con comunicación venida de fuera. No escucharon a sus padres, no escuchan al cónyuge, no escuchan al jefe, no escuchan a los amigos, no escuchan al pastor, no escuchan a los hermanos en la común fe, no escuchan a nadie. Y les tengo una noticia, entre los creyentes hay grandes dosis de obstinación. Gente que porque ha leído la Biblia un poco creen que tienen toda la sabiduría, toda la sapiencia, todo el conocimiento y no admiten absolutamente nada que venga de otras personas. Son gentes que no admiten consejo de nadie. ¿Cómo termina el obstinado? En un accidente de vida. ¿A qué me refiero? Estos se accidentarán, sean en proyectos importantes de vida, tomando malas decisiones. Estos van a arruinar su círculo de relaciones. El obstinado, a final de cuentas, termina siendo abandonado por las personas a su alrededor. No porque no le quieran, pero es que el obstinado también tiene esta situación de toxicidad relacional también, que la gente se cansa de estar con un obstinado al que no se le puede decir ni media palabra porque resulta con una andanada de argumentos, de justificaciones, etc. Sigo describiendo qué es ser obstinado. En tercer lugar, ser obstinado es creerse dueño absoluto de la razón. Mire usted toda esta composición que ya estamos haciendo. Es una composición bastante lamentable. Aferrarse a una actitud o posición contra toda razón y buen juicio. 2. No admitir consejo de nadie. Y 3. Creerse dueño absoluto de la razón. Yo cuando me encuentro gente así, la verdad me les aparto. Porque estas gentes lo único que te van a dar son dolores de cabeza. Pero lo observo no solamente en mi propio círculo de relaciones. Por ejemplo, lo veo yo en el mundo de la política, que es un mundo público. Hay personajes entre nosotros que, como dice la gente, Dios guarde. ¿Por qué? Se creen absolutamente dueños de la razón y hacen cada declaración delante de la prensa. Hacen cada afirmación que yo digo, no es que se necesite valor para hacer esas declaraciones, lo que se necesita es estupidez para hacer esas declaraciones. Pero es que la obstinación es así. La obstinación hace sucumbir a la razón y a la inteligencia, y la obstinación trae como invitado a la estupidez. Entonces, ¿qué es ser obstinado? Es creerse dueño absoluto de la razón. ¿Habrá alguien que sea dueño absoluto de la razón? Nadie. Ninguna persona puede ni siquiera, ni remotamente, tener la actitud de que todo lo que piensa, todo lo que evalúa, todo lo que decide, en todo tiene la razón. Los seres humanos somos seres imperfectos y así de imperfecta muchas veces es nuestra percepción de las cosas. En cuarto lugar, ¿qué más es ser obstinado? Es ser contradictorio extremo, contradictorio crónico. Los obstinados, por lo general, como no le dan la razón a nadie y como creen tener siempre la razón ellos mismos, entonces estos obstinados definitivamente resultan ser absolutamente contradictorios. Son contradictorios extremos. Son, como solían decir las abuelas, las madres en mi época, son espíritu de contradicción. Para estos el tema es decir no. Estamos en contra de los que están a favor y estamos en contra de los que están en contra de los que están a favor. Es una cosa de nunca acabar y es que creen que su protagonismo radica precisamente en estar contradiciéndolo todo y en estar en una actitud absolutamente y extremadamente contradictoria. Creen que eso es inteligente, pero eso no es inteligente. Eso más bien, más que inteligencia, tiene que ver con una actitud de vida, con una actitud ante los demás, con una actitud ante las situaciones de la vida. Y el obstinado es así, crónicamente contradictorio, extremadamente contradictorio.
Y en quinto lugar, con lo que cierro esta definición de qué es ser obstinado, como ven, una definición observada desde distintas perspectivas. Ser obstinado también es ser un discutidor extremo. Es entre los obstinados pasivos, que son obstinados callados, que no hablan pero no le van a hacer caso a nadie, y los obstinados discutidores extremos, yo creo que en este segundo nivel están la mayoría de los obstinados. Es porque la obstinación misma impele a la argumentación. La obstinación misma impele a la conducta discursiva, estar todo el tiempo hablando, estar todo el tiempo opinando. El obstinado por lo general se convierte, según él, en un experto sobre todos los temas. Sobre todo quiere opinar, sobre todo quiere decir, sobre todo quiere contradecir, sobre todo quiere aplicar correctivos. Bueno, es un discutidor extremo. Pues hasta aquí, amigos, les he estado definiendo de diversas maneras como para darle dimensión a la comprensión de esta condición. Les he estado indicando qué es ser obstinado. Ahora, propongo hacer la pausa acostumbrada, amigos, porque al retornar quisiera hablarles de los resultados de la obstinación. ¿Será que uno puede ser obstinado y nada pasar en la vida de uno? No. Van a pasar muchas cosas negativas. Así es que a vuelta de pausas les hablo de los resultados de la obstinación. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo, nuestro tema de hoy se titula ¿Eres obstinado? Y quizá valga la pena que le preguntes por allí a tus relaciones significativas y les pregunten, oye, ¿en qué opinan ustedes? Yo soy una persona obstinada, porque les tengo una noticia, amigos. Muchos de los obstinados lo que creen es que son personas de grandes convicciones. Y dicen, yo soy un hombre, soy una mujer de convicción. Pero en realidad lo que resultan ser es personas obstinadas, personas empecinadas, personas pertinaces. Otros obstinados dicen erróneamente, yo soy una persona con carácter. Y confunden tener carácter, que tener carácter, por supuesto, es una cierta inamovilidad frente a las presiones de la vida. Pero confunden precisamente, porque pareciera ser semejante, confunden el tener carácter, pero a la postre resulta que son solamente personas obstinadas. De ahí que valga la pena tratar de uno indagar entre sus conocidos y personas con las cuales uno convive a diario, ¿qué piensan? ¿Eres tú una persona obstinada? Pues sobre la obstinación dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, primera parte, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Pensemos con qué se compara la obstinación, con la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es un comportamiento primitivo. ¿Cómo comienza el ser humano en sus primeras etapas de desarrollo? Comienza adorando al sol, adorando una piedra, adorando un árbol, adorando cualquier cosa que le parece tiene alguna cosa misteriosa o alguna cosa poderosa según ese grado de ignorancia y ese estado tan primario, tan primitivo del ser humano. Entonces surge la idolatría, reverenciar cosas que de divinidad no tienen nada. El sol no es una entidad divina, tampoco una piedra lo es, ni un árbol, etc. Pues bien,
Si se compara la obstinación con ese estado primitivo de idolatría, entonces está diciendo de paso que la obstinación es una conducta muy primitiva. Que cuando la persona se vuelve obstinada, realmente lo que está pasando es que está bajando a niveles inferiores en lo que se supone en el siglo XXI debiera ser un ser humano que ya tiene otras facultades, tiene otras percepciones y sobre todo tiene otros conocimientos a la mano de los cuales puede sacar convicciones, madurez y no aferrarse primitivamente a actitudes o a posturas que asume, yo diría, de manera irracional frente a la vida. Pues es una escritura muy clara al respecto, ¿no es cierto? Pues haciendo un poco de resumen, en la primera parte del programa les estuve hablando y respondiendo alrededor de la interrogante ¿y qué es ser obstinado? Y les ofrecí 5 respuestas. Ser obstinado es aferrarse a una actitud o posición contra toda razón y buen juicio. 2. Ser obstinado es no admitir consejo de nadie. 3. Ser obstinado es creerse dueño absoluto de la razón, de la verdad. 4. Ser obstinado es ser un contradictorio extremo. Y 5. Ser obstinado es ser un discutidor extremo. Ahora, ¿qué resultados trae la obstinación? ¿Trae un buen producto? Definitivamente no. Y les cuento cómo. Es que tengo esta percepción. Los resultados de la obstinación son los siguientes. 1. La gente se irá alejando de ti. No conozco un obstinado al que a final de cuentas no le dieron el portazo y gente importante, gente irrepetible en su vida se largaron. ¿Por qué? Porque se hartaron de estar conviviendo con un obstinado. El obstinado también no solamente es que gente se alejará de él, pierde oportunidades también en la vida. A un obstinado no solamente le dan el portazo sus seres amados, seres significativos, en el trabajo le pueden dar el portazo también y la patada y el despido a una persona que por su obstinación no admite ninguna regla, no admite ninguna instrucción, no admite ninguna asignación por parte de quienes son sus jefes. Entonces el obstinado, como uno de los resultados más seguros que tendrá, es que la gente se irá alejando de él. Segundo resultado de la obstinación, te irás equivocando cada vez con más frecuencia. La obstinación es un proceso de ceguera en la persona. Hay quienes pueden quedar ciegos en un solo acto, quizá un accidente, pero también hay tipos de cegueras que son cegueras progresivas. Una ceguera progresiva es aquella condición que te va mermando tus capacidades óptico-visuales y cada vez vas viendo menos, cada vez vas viendo menos, más nublado las imágenes alrededor, la vista se te va cansando, hasta que ya pierdes, si no totalmente la vista, quedas viendo básicamente imágenes borrosas donde no logras siquiera diferenciar entre un rostro y otro. Bueno, la obstinación es así, es un proceso lento de ceguera. La persona al final se irá equivocando cada vez más y de manera más alarmante porque no puede ver bien cuáles son sus opciones de vida. Entonces irá tomando decisiones cada vez más bizarras, cada vez más absurdas y sus equivocaciones irán creciendo del tamaño de un edificio de 50 pisos. Eso es lo que hace la obstinación. Te lleva a tomar las peores decisiones, las peores elecciones que tú puedas tomar respecto a tu vida y tus asuntos. Tercer resultado de la obstinación. Tu obstinación crecerá tornándose en rebeldía. Yo creo que la obstinación ya tiene ribetes de rebeldía.
El obstinado en muchos sentidos es rebelde, pero esa obstinación con ribetes de rebeldía termina siendo una rebeldía total, una rebeldía absoluta. Y la rebeldía, déjame decirte, es una de las cosas que Dios abomina, una de las cosas que Dios detesta y reprocha del ser humano. El reclamo de Dios a la humanidad en la Biblia sobre la rebeldía está desde las primeras lecturas en el Génesis hasta las últimas lecturas en el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Dios detesta la rebeldía. Dios no tiene comunión con la rebeldía. Dios no hace tratos con la rebeldía y Dios no camina al lado de la rebeldía. Entonces tu obstinación crecerá tornándose en esa peligrosa situación espiritual que es la rebeldía. En cuarto lugar, ¿qué otro resultado de la obstinación podemos citar? La obstinación hará que tus escenarios de relación se vuelvan absolutamente conflictivos. ¿Habrá forma, amigos, de tener paz con un obstinado? Yo no veo cómo, salvo que te plegues completamente a sus caprichos, que te sometas completamente a la tiranía de opiniones sin base, sin esencia, sin verdadera capacidad. Y bueno, si tú quieres ser un esclavo o una esclava de un obstinado, te deseo la mejor suerte del mundo, pero te digo algo, te irá mal, te irá de a patada. ¿Por qué? Porque es difícil, me parece que es imposible convivir con un obstinado. Por eso digo que como resultado de la obstinación, esta persona obstinada, sus escenarios de relación laborales, familiares, afectivos, espirituales, se volverán conflicto para esta persona. No cabrá en ningún lado, no cabrá en su relación familiar, no cabrá en su relación laboral, profesional, etcétera, no cabrá en su relación de fraternidad espiritual, no cabrá en ningún sitio, porque la obstinación hará que estos escenarios de relación se vuelvan cada vez más estrechos para esta persona. Y lo triste es que el obstinado dirá que son los demás, sin darse cuenta que es él mismo o ella misma que estará creando tales condiciones en sus relaciones. Y finalmente, otro resultado de la obstinación es que terminarás en desobediencia a Dios. La obstinación al final lleva a desobedecer a Dios. No les conté de dónde nace el texto bíblico que hemos citado hoy. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Este pasaje está en el contexto de un rey que terminó desobedeciendo las órdenes de Dios para su vida. ¿Y saben cómo terminó este rey? Sin nada, absolutamente solitario, terminó mal de la cabeza, tuvo problemas mentales y terminó suicidándose. El alejamiento de Dios por causa de la obstinación es para mí prácticamente una acción autodestructiva, una acción suicida. ¿Quién puede vivir fuera de la gracia, del amor, de la misericordia y la fidelidad de Dios? Nadie. Pero con obstinación y rebeldía, claro que con eso echamos a Dios fuera de nuestras vidas. Entonces, resultados de la obstinación: 1, la gente se irá alejando de ti. 2, te irás equivocando cada vez con más frecuencia. 3, tu obstinación crecerá tornándose en rebeldía. 4, tus escenarios de relación se volverán conflictivos. Y 5, finalmente, terminarás en desobediencia a Dios. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres obstinado?